Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos. Estaremos abordando un tema sobre liderazgo, específicamente sobre la necesidad de liderazgo, que es uno de los temas que ustedes han sugerido en el grupo y que estaremos abordando en esta oportunidad, dando algunas ideas, algunos conceptos sobre este tema específico. Así que, sin más, comenzamos. Antes que nada, queremos definir lo que es el liderazgo. Hablamos de líderes dentro del movimiento, en la sociedad se habla de líderes dentro de la política, de la religión, etcétera. Y es importante que entendamos bien este concepto para poder saber hacia dónde nos vamos a ir en relación al liderazgo dentro del movimiento, ¿no? Vamos a comenzar entonces hablando sobre este tema de liderazgo, definiendo cómo de manera general o según la sociedad secular ve el liderazgo y también cómo bíblicamente se nos ha enseñado acerca del liderazgo, ¿no? Así que dentro de la sociedad vemos que un líder se define por aquella persona que hay que seguir, aquel que tiene destrezas especiales, aquel que sabe hablar en público, aquel que es carismático, aquel que tiene poder de persuasión. Eso es lo que se interpreta en la sociedad que es un líder. Se habla de líderes políticos, líderes religiosos, líderes sociales, y de esta forma es como se ve el liderazgo. Dentro de lo que nos enseña la palabra de Dios, precisamente es todo lo contrario. El líder es aquel que sirve a los demás. No aquel que busca atraer a las personas a que lo sigan, sino es aquel que sirve a los demás. Y aquí en este texto de Marcos 10:45 que nos dice: el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Así es que en este concepto es el que queremos enfocar este tema de liderazgo, puesto que dentro del movimiento, dentro de la iglesia, ese es ser líder, aquel que sirve a los demás. Entendiendo esto, vamos a entrar en materia compartiendo con ustedes un poco más acerca de este tema. Bien, ante esta necesidad de liderazgo, vamos a hacer esta pregunta: ¿quién podemos decir que establece este liderazgo dentro de la iglesia, dentro del movimiento? Para ser más específicos, vamos a hablar de nuestro movimiento. ¿Quién creen ustedes que establece el liderazgo? ¿El padre, la hermana, los consejos regionales? Si entendemos bien el concepto, podemos decir que tanto el padre como la hermana, como los consejos regionales, locales, son ese instrumento guiados por el Espíritu Santo, discerniendo a la luz del Espíritu Santo, que hacen posible que esos miembros del movimiento sean llamados a un servicio generoso dentro de toda la estructura. Así que no es ni el padrecito, ni la hermana, ni los líderes regionales, sino es el mismo Dios quien los elige. Así que definamos claro quién es el que establece el liderazgo. Es Cristo mismo que nos llama a saciar su sed a través de las obras de servicio que hacemos dentro del movimiento. Y eso es particularmente importante porque podemos caer en el error de pensar que nosotros somos los encargados de elegir a esos líderes. Nosotros somos los encargados de encontrar esos líderes, y es un error pensar eso. Lo más que podemos hacer es orar y pedir al Señor que nos ayude para poder discernir y ver quiénes de nuestros hermanos son aquellos que son idóneos para cumplir una responsabilidad dentro del movimiento. Así que, por supuesto que el Señor nos enseñó, porque antes de elegir a los 12, ¿qué es lo que hizo? Se fue a orar antes de elegirlos, ¿no? Y es así como podemos definir que el liderazgo se establece en la iglesia y también en nuestro movimiento. Continuando con este tema, vamos ahora a mencionar un aspecto muy importante que tiene que ver con la elección de los 12. Miren lo que Jesús hizo. Esos 12 hombres que él eligió eran personas trabajadores, eran hombres trabajadores. No eran aquellos que estaban ahí sentados afuera del templo, contemplando cómo pasaba el día, no. Eran hombres trabajadores, con diferentes quizás ocupaciones, unos pescadores, otro cobrador de impuestos, etcétera, etcétera, pero todos eran hombres
que ya se dedicaban a trabajar. Obviamente cambió totalmente lo que hacían por el trabajo que Él les encomendó, finalmente, que era ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Sabemos todo ese proceso que ellos vivieron. Sin embargo, es muy importante reconocer este punto. Y aquí dentro del movimiento podemos toparnos con esta misma realidad, ¿no? No, pues vamos a elegir a este hermanito que tiene mucho tiempo, tiene muchos dones, él es el indicado, ¿no? Sin discernir este concepto que Jesús mismo nos enseñó. Por el movimiento he visto muchos de los servidores, de aquellos que ofrecen su servicio dentro de la estructura del movimiento, que no son precisamente aquellos que más tiempo tienen o más dones tienen, sino son aquellos que han abierto su corazón al llamado que Jesús les ha hecho de saciar su sed y han respondido con generosidad, a pesar de no tener quizás todo el tiempo del mundo. Entonces, entendamos muy bien que no es que no vamos a elegir aquella persona que puede o que tiene más tiempo o más dones, sino aquel que ya está dedicado a trabajo particular, personal, etcétera, sabiendo que van a cumplir un buen servicio, precisamente porque son personas de trabajo, de dedicación, ¿no? Entonces, entendiendo este concepto, vamos a continuar con el tema. Ahora vamos a hablar de este llamado que el Señor hizo a los 12 apóstoles, que era un llamado muy específico, precisamente a expandir el reino de Dios. En este caso, para nosotros dentro del movimiento, ¿cuál sería nuestro llamado específico? Precisamente cumplir la sed de Jesús, de amar y ser amado. Ese es nuestro llamado específico. Sin embargo, dentro de este llamado podemos hablar también de algo más particular. Y esto tiene que ver con nuestra misión, que es proclamar la sed de Dios al mundo. Ese es nuestro llamado específico. Y en la medida que nosotros no solamente comprendamos este llamado, sino experimentemos ese llamado como lo experimentaron los apóstoles cuando Jesús los llamó, entonces surgirán nuevos líderes. Entonces no tendremos problemas de liderazgo, precisamente porque entendemos que el Señor nos está llamando a proclamar su sed. Eso fue lo que Madre vivió, esa experiencia vivió, que estaba deseosa de salir ya en busca de los pobres, porque había sido tocada, llamada por el Señor a saciar su sed. Pero si nosotros no arde ese fuego en nuestro corazón, si nosotros hay tibieza en nuestro corazón, no vamos más allá. Y entonces el liderazgo no se va a dar, porque nace de este llamado específico del que estamos hablando, de esta vocación y de este cumplimiento de nuestra misión. Así que ese es nuestro llamado y fundamentamos en eso el surgimiento de nuevos líderes. Es ahí donde se despierta ese deseo de servir al pobre, y no solamente de servirlo, sino de proclamarle la sed de Dios. Ahora vamos a regresar al concepto del tema inicial que llamamos la necesidad de liderazgo, que es lo que nos ocupa en este tema. Entonces podemos decir que si no hay liderazgo dentro del movimiento, el movimiento no avanza, porque no hay quien pueda llevar a cabo lo necesario para poder seguir realizando toda la labor de evangelización que se requiere. Es una realidad, si no hay liderazgo, no se avanza, simplemente. Pero este liderazgo tiene que ver en gran medida con nuestra propia fidelidad a Dios. Si nosotros dedicamos un poco de nuestro tiempo a servir porque nos parece bonito, porque nos gusta hacer eso que hacemos, etcétera, etcétera, vamos a terminar por abandonar el servicio. Porque la realidad es que este liderazgo, este servicio, está directamente relacionado con nuestra fidelidad a Dios. Quizás si vemos la historia de los apóstoles, en un principio decidieron aceptar ese llamado y después, sabemos lo que sucedió, todos huyeron, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? Cuando recibieron el Espíritu Santo, entonces pudieron cumplir esa misión a la que habían sido llamados. Entonces, también en nuestro caso, necesitamos dejarnos mover por ese Espíritu de Dios
para ser fieles a Cristo y proclamar la sed de Dios y hacer todo lo necesario para que otras almas conozcan a Cristo. Así que esa necesidad de liderazgo surge también de nuestra fidelidad. Podemos decir entonces que esta visión produce líderes, o sea, quiero decir, el poder ver esta realidad de nuestro fin, nuestro llamado de proclamar la sed de Dios al mundo. Si vemos claro esta misión, se van a acabar los errores y van a surgir los líderes. Entonces va a haber respuesta, porque en un principio simplemente se ve la responsabilidad. Uy, yo no puedo cumplir todas esas horas, todo ese tiempo, no lo tengo. Entonces no tanto el compromiso viene después, sino el atender ese llamado, como hablábamos anteriormente, ¿no? El poder ser fiel a Cristo. Él me está llamando, no solamente a acoger la sed de Dios. Imagínense ustedes, Madre Teresa, si solamente hubiera hecho esta parte, ¿no? De haber acogido en su corazón con todo el amor del mundo esa sed de Dios que estaba gritando el Señor desde la cruz. Pero no solo fue eso, sino que ese mismo acogimiento de esa sed le llevó, no se podía detener para proclamar al mundo esa sed, con todo lo que hizo, ¿no? Que le llevó a la santidad. Así es que también podemos decir que si vemos claro lo que en el testimonio de madre estamos hablando y lo que es atender nuestro llamado, se van a acabar aquellos que solamente están ahí. Y es ahí donde van a surgir los líderes. Por eso es tan importante tener esta visión de a dónde vamos. Ahora bien, habiendo escuchado todo lo que hemos compartido, entonces viene la pregunta, ¿qué debemos hacer para buscar nuevos líderes, no? O sea, hay una necesidad apremiante. ¿Qué podemos hacer? ¿Comenzar por hacer una lista de todos los dones y talentos de nuestros hermanos para ver quién es el mejor calificado? Por supuesto que no ese es el camino. Así es que a partir de ahora vamos a dar unas pequeñas pistas sobre cómo podemos hacer o qué debemos hacer para encontrar esos nuevos líderes. Bien, para saber qué hacer con respecto a esta búsqueda de líderes y poder satisfacer esta necesidad de liderazgo en el movimiento, tenemos que empezar por reconocer los obstáculos a los cuales nos enfrentamos en esa búsqueda de nuevos líderes y las maneras en cómo podemos contrarrestar estos obstáculos. Y bueno, uno de ellos precisamente es el temor a asumir una responsabilidad dentro del movimiento que no se conoce. Muchos de nuestros hermanos, cuando son invitados a servir dentro de la estructura, surge este temor, porque no saben qué es lo que van a hacer, ¿no? Dar los obstáculos y las posibles soluciones a ese obstáculo. Una de las maneras de contrarrestar ese temor a asumir una responsabilidad de parte de nuestros hermanos es precisamente la formación. ¿Qué es lo que hace la formación? Nos da las herramientas necesarias y el conocimiento para saber qué es lo que vamos a hacer. Porque cuando estamos pisando terreno desconocido, seguramente que va a haber. Lo importante para atacar este problema es la formación. ¿Y cómo debemos buscar esta formación de nuestros líderes? Bueno, pues a través de todo lo que estamos ofreciendo, parte de las oficinas del movimiento. De esta manera podemos atacar este problema del temor y hacer que el conocimiento del servicio y de todo lo que se tiene que hacer sea lo que contrarreste esta situación y entonces se pueda dar estos nuevos líderes. Hay otra realidad que se da en esta búsqueda de nuevos líderes. Precisamente está el no querer comprometerse a un servicio a largo plazo, especialmente estos servicios dentro de la estructura a nivel regional, nacional, local, que, bueno, el promedio de servicio es aproximadamente de 1 año, 2 años, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este caso para atacar este problema? La manera de atacar este problema del no querer comprometerse a largo plazo es precisamente reducir los periodos de servicio. Y no estoy contradiciendo lo que nuestros estatutos establecen, simplemente estoy hablando de las necesidades y realidades que se tienen en distintas regiones.
Si necesitamos un coordinador regional que regularmente tiene un periodo de 2 años y no encontramos a alguien que se quiera comprometer por ese tiempo, bueno, vamos viendo quién se quiere comprometer al menos por un año, mientras hay alguien más que sí se quiera comprometer, o por 6 meses. Miren, hay una experiencia que yo viví con la que acompañaba, en donde en la etapa del discipulado se vio la necesidad de elegir un coordinador que representara esta comunidad, y era una comunidad pequeña, entonces pues había cierta resistencia a comprometerse por un año para representar a la comunidad. A final de cuentas, lo que les propuse fue lo siguiente: bueno, miren, vamos a dar oportunidad a que cada uno de ustedes pueda ofrecer un servicio a la comunidad por un periodo de 3 o 4 meses. Y así fue como cada uno de los miembros de esta comunidad sirvieron a su comunidad por un periodo corto en la coordinación de la misma. Así que no nos cerremos a la idea de que los periodos tienen que cumplirse así, y si alguien no lo puede cumplir, no puede llenar esta necesidad de liderazgo. Ajustémonos a nuestra realidad, ajustémonos a nuestra necesidad, y seguramente en un corto plazo, cuando más miembros del movimiento hayan experimentado esta parte de liderar responsabilidades que quizás no hubieran asumido por periodos más largos, nos va a ayudar a tener muchos más líderes con experiencia, y entonces poder elegir a líderes por periodos según lo establecen nuestros estatutos. Así es que esa es la manera de atacar este problema de el no querer comprometerse a largo plazo. Bien, otro de los obstáculos en esta búsqueda de líderes que nos vamos a encontrar es la falta de tiempo que argumentan algunos de nuestros hermanos para ofrecer un servicio. Volvemos un poco al punto medular de este tema, que era: si atendemos el llamado, todo lo demás, el tiempo va a salir. Estamos hablando de dejar nuestras prioridades. Eso hay que dejarlo claro. Primero está Dios, nuestro encuentro con Jesús. Después está nuestra familia, nuestro trabajo personal. Y después, más adelante, está nuestro servicio. Eso hay que dejarlo claro. No vamos a dejar la familia, no vamos a dejar nuestro trabajo por ofrecer un servicio generoso. Sin embargo, regresamos al punto medular de este tema, que era el llamado. Si existe el llamado, va a existir un servicio generoso. Y no estoy diciendo que las personas dejen todo lo que he mencionado, sino que buscan el tiempo y sirven generosamente al movimiento. Puedo dar testimonio de eso, de muchos de nuestros hermanos, con trabajos, con niños pequeños, con escuela, que están ahí sirviendo al Señor. Entonces no es la falta de tiempo, sino más bien es la falta de encuentro que nos lleva precisamente a ofrecer un servicio. No me imagino a Madre Teresa, después de su encuentro el 10 de septiembre, haberle dicho a Jesús: Señor, mira, yo soy maestra, tú lo sabes, tengo que terminar mi curso, ya que me termine mi curso, luego hablamos de la misión que me estás encomendando. Por supuesto que no fue así. Entonces ahí es donde volvemos a un punto importante. Si hay llamado, habrá respuesta, y en esa respuesta habrá un servicio generoso, sin dejar de lado nuestras prioridades dentro de la familia, de nuestro trabajo y demás. ¿Cómo atacamos entonces este problema de la falta de tiempo? Bien, una de las posibles soluciones, no digo que sea la única, es ser específicos ante la responsabilidad que se nos ha asignado. ¿A qué me refiero con esto? Que si a mí se me está invitando, por ejemplo, a coordinar una comunidad, a coordinar un retiro, a coordinar una preparación, tengo que saber qué voy a hacer específicamente, qué son mis responsabilidades, para entonces poder encontrar el tiempo. Así es que cuando se vaya en busca de líderes y se hable de las responsabilidades, hay que especificar qué es lo que conlleva esa responsabilidad, para que entonces nuestros hermanos que están siendo llamados a este servicio puedan tener claro y entonces decir: sí, yo sí tengo tiempo para esto, puedo hacerlo, ¿no? Por eso es ser específicos y explicar qué responsabilidades se adquieren a la hora de tomar un servicio. Por último, vamos a mencionar una realidad que se da en esta búsqueda de líderes, y es precisamente la falta de aceptación del líder. ¿A qué nos referimos? Que en algunos casos alguno de nuestros hermanos es elegido para una responsabilidad de liderazgo, y regularmente, como decimos coloquialmente, no somos monedita de oro, ¿no? Y a veces
la aceptación va a llevar un tiempo. Pero miren ustedes, esta parte es una realidad que vamos a vivir y que tenemos que saber cómo enfrentarla. Entonces vamos a dar la posible solución a esta realidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para atacar este problema de la falta de aceptación del líder? Bien, voy a explicarlo con mi propio testimonio. En un principio, cuando comenzamos a colaborar aquí en las oficinas para el movimiento, recuerdo que yo me puse en contacto con varios líderes o varios contactos que teníamos en aquel entonces en distintas regiones. Y la verdad es que nadie me respondió, solamente una persona de Estados Unidos contestó mi correo diciendo que qué bueno que había alguien más ayudando al padre. Pero nadie quería hablar conmigo, querían hablar con el padrecito. Entonces hubo un momento en que yo dije a padre, si usted no respalda mi trabajo, lo que yo estoy haciendo y la responsabilidad que tengo, nadie me va a tomar en cuenta. Ese fue el primer paso, la validación del liderazgo que se me había encomendado, o la responsabilidad que se me había encomendado, ¿no? El liderazgo vino después. Y así como padre fue dirigiendo a las personas, a los contactos, a los líderes, hacia mi persona, diciéndoles, él se va a encargar de ayudarles, se les va a proporcionar este material, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante esta validación del líder. Si en una región, en una localidad, alguien ha sido elegido, bueno, que lo que tenemos que hacer es, en principio, hacer ver a las personas que este líder fue elegido, fue llamado, y darle el crédito que es necesario darle, ¿no? No vamos a adular al líder ni nada de eso. Estoy hablando de respaldarlo, básicamente. El proceso que viene después, pues ya es lo que el líder haga en su servicio, ¿no? A lo que me refiero es que el liderazgo se gana. No es por imposición o por la misma elección de la responsabilidad. El liderazgo se gana con trabajo, se gana con humildad, se gana con servicio generoso, y esto va a dar pie a que el líder sea confirmado en su responsabilidad y entonces pueda ejercer un buen liderazgo dentro del movimiento. Así es que estos son algunos de los problemas y posibles soluciones que se dan en esta búsqueda de líderes. Tratemos de encontrar o de utilizar estas, entonces resolver nuestra necesidad de liderazgo. Esperamos que este tema les haya ayudado un poco en cuanto a esa búsqueda de nuevos líderes. Y bueno, pues estaremos continuando con este tipo de formaciones. Este es el final de esta formación.